Hola, buenas noches a todos. Esta noche, esta noche hablaremos de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Bien, para esto daré inicio con el capítulo 1 llamado de las disposiciones generales, el cual nos remite a nuestro artículo, como lo vemos adelante, nuestro artículo 90 constitucional, el cual tiene por objeto regular la organización, el funcionamiento y control de las entidades paraestatales de la administración pública. Bueno, pero ¿qué son las entidades paraestatales? Las entidades paraestatales, la presente ley nos remite a la ley orgánica de la administración pública, que como esta ley ya la vimos la semana pasada con nuestra compañera. Como ya sabemos, la administración pública federal se divide en centralizada y paraestatal. Entonces nosotros nos estamos ubicando en la paraestatal, la que nos indica que en su artículo primero, que los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y también de fideicomisos. En otras palabras, pues estas son entidades paraestatales, llámese IMSS, CFE, Infonavit, etcétera, que están a cargo del Ejecutivo Federal, pero no están a servicio de él, sino, o sea, no sigue sus órdenes, en algún modo es independiente. Estas instituciones son creadas con el fin de satisfacer algún fin específico. Todas estas entidades ya mencionadas se regirán por sus propias leyes y solo en las que no prevén, o sea, que hay una deficiencia, es cuando entra esta y dice, ok, en tu ley particular no prohíbe esto, pero ¿qué crees? Que en esta ley sí. Bueno, entonces, con respecto a su organización administrativa de los organismos descentralizados, esta estará a cargo de un órgano de gobierno, que podrá ser una junta de gobierno o su equivalente a una dirección general. Y este órgano de gobierno estará compuesto mínimo por 5 personas y no debe de exceder de las 15 personas, de los 15 integrantes, ya sea entre propietarios y sus respectivos suplentes. Y el cargo de integrante de órgano de gobierno será personal, por lo mismo que no podrá ser transferido, no podrás tú venir en representación de esa persona. También nos menciona alguna de las personas que no pueden integrar, no pueden ser integrantes de este órgano y que se deben de reunir como mínimo 4 veces al año. Seguido también de una lista, es que este artículo es muy grande, entonces nada más les estoy poniendo aquí en la diapositiva como que lo más relevante. Entonces, aparte de esto, nos da una lista de las cosas que deben de cumplir para ser parte de este órgano. Bueno, con respecto a su registro, los órganos descentralizados deberán inscribirse en el registro público de las entidades descentralizadas que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el registro público de organismos descentralizados deben inscribirse, ya sea, o sea, deben inscribirse todo, las reformas, todas las modificaciones que se hagan, tanto como los nombramientos, también quiénes son los integrantes de este órgano y también sus remociones. Ok, en el artículo 16 de la presente ley nos dice que cuando uno de estos organismos descentralizados creado por el Ejecutivo, porque él es quien los crea, deje de cumplir con los fines u objetos de su funcionamiento, ya no, bueno, que ya no funcione, que ya no resuelva, que ya no convenga. Desde este punto de vista de la economía, porque recordemos que estas entidades paraestatales se crean con el fin de un desarrollo económico, entonces, cuando ya no sea del interés público
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo las opiniones de la dependencia de la coordinadora del sector de correspondencia, propon- pro- propondrá al Ejecutivo Federal la disolución líquida o extinción de aquella entidad paraestatal. De acuerdo. Nuestro capítulo 3, que se llama de las empresas de participación estatal mayoritaria. Ok, dentro de esta ley se encuentran aquellas empresas denominadas de participación estatal mayoritaria, donde la participación del gobierno federal o una más de las o una entidad paraestatal de la manera mayoritaria. Esto lo veremos más adelante. Bueno, estas deberán tener por objeto las áreas prioritarias que se menciona en nuestro artículo sexto. Nos remite a nuestro artículo sexto que nos habla de las áreas estratégicas de nuestro artículo 28. También nos hace, bueno, constitucional, y también nos hace mención del artículo 25, 26, pero sobre todo se enfoca en el 28, donde nos habla de nuestras áreas estratégicas. Entonces, en nuestro artículo 28 constitucional, que son ¿cuáles son las áreas estratégicas? Pues son los correos, los telégrafos y la radiotelegrafía, minerales radiactivos y generación de energía nuclear, la planteación y el control de sistemas eléctricos nacional, así como también el servicio público de transmisión y difusión de energía eléctrica y las exploraciones y extracción de petróleo, extracción de petróleo y los demás hidrocarburos. Bien, en resumen, las empresas de participación estatal mayoritaria son donde el gobierno federal, una o más entidades paraestatales, ya sea conjunta o separadamente, aporten o sean propietarios del más del 50% del capital social que esta empresa tenga. La que en la constitución de su capital se hagan figurar títulos representativos de capital social, de serie especial, ya que esta pues solo puede ser suscrita por el gobierno federal, y en la que el gobierno federal corresponda la facultad, ya sea de nombrar la mayoría de los miembros del órgano de gobierno, o bien designar el presidente o director general o cuando tenga facultad que tenga facultad para vetar acuerdos, los acuerdos del propio órgano de gobierno. O sea, no va a esperar a que, digamos, las personas que estén a cargo de esta empresa tomen como tal esa decisión, sino que ellos, por ser mayoritarios, pues van a tomar todas las decisiones que tengan relevancia con esto. Y bien, como este fue el único momento realmente que podemos tener un pequeño acercamiento con el tema ambiental, al menos que estas últimas zonas son estratégicas, como ya vimos, que son la explotación de minas, extracción de petróleo y los demás hidrocarburos. Bueno, al mencionar que estas zonas son estratégicas para la ley federal de estas entidades paraestatales, y que como ya pudieron darse cuenta, no es mencionado en el presente. Sin embargo, o sea, no hemos mencionado ningún tema ambiental en esta presente ley, porque se supone que debemos de relacionar las leyes con lo ambiental, pero realmente es que ningún artículo nos menciona que nos habla de órganos que se desarrollan dentro de diversos espacios, así. Que como dirán, ajá, pues no hemos mencionado a la presente ley. Bueno, sin embargo, al hablar de órganos que se desarrollan dentro de diversos espacios, llámese tierra, espacio, mar, en, nin- en ningún momento se le contempla la materia ambiental
para regir o tomar decisiones con respecto al territorio que el Ejecutivo aprueba y designa para estas entidades y empresas. Pero eso sí, no se pueden olvidar de mencionar e incluir a personas de este órgano de gobierno en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque los impuestos aquí son los que importan. Ahora hablaremos del fideicomiso. Como ya vimos, es la única manera de que nos relaciona al... Nos toca el tema del ambiente, del medio ambiente. Ok. Los fideicomisos públicos. El fideicomiso público es un contrato por medio del cual el gobierno federal, a través de sus dependencias centrales o paraestatales, transmiten la titularidad de determinados bienes del dominio público y del dominio privado de la federación, o sea, de un privado transmites a un, no de un público transmites a un privado. Esta entidad federativa o municipal o afecta a fondos públicos en una institución fiduciaria con el fin de fomentar el desarrollo económico y social a través del manejo de los recursos públicos administrativos con una institución fiduciaria. Ahora bien, estos fideicomisos públicos que se han establecido por la Administración Pública Federal, que tenga una organización similar a los órganos descentralizados de las empresas de participación mayoritaria, que tenga como propósito para auxiliar al Ejecutivo mediante la realización de actividades prioritarias y específicas, serán los que se consideren entidades paraestatales. En el segundo punto me faltó mencionar que tenemos que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien es el fideicomiso único de la Administración Pública Federal centralizada, es quien cuidará que en los contratos quede precisamente precisados y como que muy específicos los derechos y acciones que correspondan ejercitar y fiduciario sobre los bienes del fideicomiso. En nuestro capítulo quinto, con respecto al desarrollo y ordenamiento, los objetivos de las entidades paraestatales se ajustarán a los programas sectoriales de forma, perdón, que formule la coordinación de sector. Esto es con referencia a su objetivo esencial, por ejemplo, si se trata de salud, pues diseñar actividades que guarden relación con esta para lograr su objetivo, ya sea planeando actividades y destacarán sus características sobresalientes y también el impacto que tuvieron en las regiones de origen. En estas entidades, para su desarrollo y operación, deben sujetarse a la ley de la planeación, al Plan Nacional de Desarrollo y a los programas sectoriales y a las asignaciones de gasto y financiamiento autorizadas. Las entidades formularán sus propios programas institucionales a corto, mediano y largo plazo. Los plazos que están, bueno, los plazos que a los que me acabo de referir están en la
en el reglamento de la presente ley, el cual efectivamente no veremos porque no tiene, pues no guarda relación. La programación institucional de, ok, me falta pasar. Bueno, la programación institucional de esta entidad deberá contener la fijación de objetivos y metas, también los resultados económicos, la previsión y organización de recursos para alcanzarlas, eh, la expresión de programas para la coordinación de las tareas, así como las previsiones respectivas para sus posibles modificaciones y sus estructuras, o en este caso reestructuración. Bueno, los presupuestos de las entidades se formularán a partir de programas anuales, o sea, ellos calculan el presupuesto que van a, es ajá, pues el gobernador que hace sus cálculos y con base a lo que él tiene pensado o estructurado, es conforme se va a pedir, obviamente basándose en ya haber hecho su presupuesto. La formulación de los presupuestos de las entidades paraestatales se sujetarán a los lineamientos generales que en materia de gasto establezcan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como los lineamientos específicos que definan la coordinación de sector. Y bueno, otro punto es que la directora o director de la entidad paraestatal someterá el programa financiero para su autorización al gobierno, al órgano de gobierno. Y bueno, así llegamos al último capítulo de la presente ley en que solo se hablará de control y las evaluaciones. Y aquí les pongo estos puntos destacados para no seguir alargando esta exposición porque no le encontré como que su relación con la materia ambiental. Y primero, que el órgano de vigilancia de los órganos descentralizados estarán integrados por una comisaría o comisario público propietario y su suplente. Y estos serán designados por la Secretaría de Función Pública. La responsabilidad del control interno de los organismos descentralizados se ajustará a los siguientes lineamientos. Como podemos ver el primero, que los órganos de gobierno controlarán la forma en que los objetivos sean alcanzados y la manera en que las estrategias básicas sean conducidas. Los órganos de control interno serán integrante de la estructura de las entidades paraestatales. Eso quiere, bueno, como dice la fracción número 1, ya sea que reciban quejas, están a cargo de investigar y determinar las responsabilidades que, que tiene cada parte de la administración, y también ellos se encargarán de impartir las sanciones dependiendo de las personas que sean responsables. También realizarán sus actividades de acuerdo a las reglas y bases que les permitan cumplir su cometido con autosuficiencia y autonomía. Y como tercer punto tenemos que también examinarán y evaluarán los sistemas, mecanismos y procedimientos de control. Y bueno, las empresas que participan de participación estatal mayoritaria para su vigilancia, control y evaluación, incorporarán los órganos de control interno y contarán con las comisarías
y los comisarios públicos que designen la Secretaría de la Función Pública en los términos de los presentes artículos de esta ley. Y también tenemos la Secretaría de la Función Pública que podrá realizar visitas y auditorías a las entidades paraestatales cuando ellas quieran. Y la enajenación de los títulos representativos, esto es como último. Si recuerdan que vimos de la participación estatal mayoritaria, ahí no se va a disolver de forma líquida o así, sino que dice aquí va a ser por forma de enajenación de títulos representativos de capital social, propiedad del gobierno federal de las entidades paraestatales, que podrán realizarse a través de los procedimientos bursátiles propios del mercado de valores o de la Sociedad Nacional de Crédito de acuerdo con las normas que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hay también los contratos mercantiles o asociaciones civiles o asociaciones o sociedades civiles no son contempladas como entidades paraestatales. Ok, solamente tomé estas tres biografías que me remitió mi ley, que es la Ley Federal de Entidades Paraestatales, y nos mandó hacia la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, por su atención, muchas gracias. Y les voy a dejar una actividad. Y esto fue todo. Y gracias. Y gracias.